Muy bienvenidos a este canal. Hoy estamos compartiendo la profecía de Isaías 53. Ya hemos detallado esta profecía varias veces, pero hoy vamos a entregarle un resumen preciso de esta profecía. Amados del Señor Jesús, todas aquellas personas que creen en el Señor Jesús, es importante que mediten y escuchen esta profecía que a continuación le vamos a entregar. Bienvenidos a las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Hoy con la profecía de Isaías 53. La profecía de Isaías capítulo 53. Fue escrita en primera persona. Su mensaje es, el sufrimiento del Mesías y su gloria. Fue dirigida al pueblo de Israel. Sus 12 versos abarca las doctrinas del Mesías, que fueron cumplidas y se encuentran escritas, su contenido profético en el Evangelio. En resumen, la doctrina de Jesús, en las Escrituras, en Isaías y en el Evangelio, contiene lo siguiente. La explicación de su doctrina, dada por Dios en esta profecía. Primeramente a su pueblo Israel. Y al mundo. Ya el tiempo se ha acabado. Se ha anunciado el fin en este siglo pasado y este que comenzó varias veces. Y hoy Dios revela particularmente esta profecía, no que no lo haya hecho antes, sino que hoy estamos cerca de la venida en gloria de su Hijo. Y es necesario comprender este tiempo. En lo que respecta a la doctrina explicada por Jesús. Primero, el anuncio. El profeta habla de un anuncio y le hace una pregunta al pueblo de Israel. En la profecía, en primera persona, de parte de Dios, que dice así. Isaías 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por su parte, el pueblo de Israel se atribuye esta profecía. Pero Dios eterno les pregunta también. ¿Si ellos hicieron algún anuncio de su Mesías prometido? Porque Él fue el que les anunció desde un principio la promesa del Mesías. Desde Abraham al rey David. Porque Dios hizo pacto con Israel. No, Israel con Dios. Pero ellos no habían creído. A pesar de que Dios se lo manifestó de muchas maneras y de muchas formas. A través de sus siervos, los profetas, y a través de su brazo eterno en la tierra. También habla la profecía de su eternidad. Eterno. Es eterno, porque a pesar de que su pueblo no haya cumplido su pacto con Dios, Dios sí cumplió su pacto eterno hecho con ellos, trayendo al Mesías de su descendencia a pesar de ellos. Eso solo lo pudo hacer el eterno Dios, no un hombre, por esto la profecía dice, Isaías 53.2 subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos. Más sin atractivo, para que le deseemos. Les habla del renuevo. Porque el pueblo de Israel y Judá fue al exilio. Por haber incumplido el pacto que Dios había hecho con Israel. Y en el exilio se mezclaron con otros pueblos. Y habían perdido sus rasgos característicos. Su hermosura y atractivo. Y prácticamente se quedaron sin descendencia. Por sus muertos, y sus viudas. Quemados y hechos sus príncipes eunuco del rey. Y a través del profeta Jeremías, Dios le da la promesa del renuevo, que significa Nazareno. Para traer de su descendencia al Mesías prometido. Por eso el Mesías Jesús habita en Nazaret y fue llamado Nazareno. A pesar de que ellos no cumplieron su pacto eterno. El eterno Dios sí cumplió con su pacto, trayendo de su descendencia un renuevo. El renuevo de la raíz de Isaí. Del rey David. 3. Nombre. La profecía les sigue diciendo. Isa 53.3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Por supuesto que el pueblo de Israel también pasó penalidades, dolor y quebranto. Por esto se atribuyen esta profecía. Pero fue por romper el pacto que Dios hizo con ellos. Dejaron al eterno Dios, que le dio toda gloria y poder. En el reino de David y Salomón. Para ir detrás de los ídolos, adorándolos y entregándole los bienes que Dios les había dado. Despreciando el pacto que Dios hizo con ellos, en su descendencia y linaje. Y el nombre de Dios fue profanado, entre los pueblos donde iban. Pero el sufrimiento y padecimiento fue lo que eligió Israel y Judá. Por esta misma razón, el Mesías sufrió y padeció igual que ellos.
comparándose a todo el padecimiento de un Dios por su pueblo. Porque ellos no le obedecieron. Por eso el Hijo de Dios encontró a un pueblo desprovisto de alimento, enfermo, con la degeneración peor de los pueblos. Ellos desecharon los planes de Dios, rompieron su pacto. Pero después del Mesías, cumplir con la voluntad de su Padre. El nombre de Dios fue santificado. Y se le dio un nombre que tiene todo poder, carácter y autoridad. 4. Hombre. La profecía les indica. Isa 53.4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. En este aspecto. El pueblo de Israel estaba enfermo, producto de todo el estrago de los pueblos quienes lo subyugaron. Era un despojo de los pueblos. Pobres, endemoniados y enfermos. En estas condiciones encontró el Mesías a un pueblo, cuando vino y estuvo entre ellos. Por la misma razón de haber roto con su pacto. Y el Mesías lleva sus enfermedades, sufre sus mismos dolores. Pero ellos lo menosprecian, lo abaten como Mesías. Y creen que es Dios que lo hace. Cuando el Mesías Jesús estuvo entre ellos. Israel no comprende. Porque el Mesías tiene que padecer y sufrir como hombre. Ellos esperaban, era un rey que los libertara. Que peleara por ellos, y los libertara del imperio. Esperaban que les devolviera el poder económico del rey David. Pero ellos habían destruido a Israel, con su gloria y su poderío económico. Por esto Dios les pregunta, ¿qué poderío económico podría haber tenido el Mesías? Si ustedes destruyeron a Israel, y todo su poderío económico. La gloria de David y Salomón. La destruyeron sus descendientes. Al igual que todos los imperios que lo gobernaron. Por ustedes romper mi pacto. La prueba es el muro de los lamentos. El último templo fue destruido por los romanos. Y la gente se pregunta por qué esta gente sufre tanto. Ustedes deben decirle. Fue porque rompimos nuestro pacto con Dios. Como fue escrito en el libro de Deuteronomio. 5. Juicio. El profeta les profetiza el juicio en lo siguiente. Isa 53, 5 más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. De la misma forma que padecieron ellos en juicio, unos siendo culpables, otros inocentes. Así tuvo que padecer el Mesías, en el juicio que le hicieron en el Sanedrín. Llevar sus heridas, por sus rebeliones. En su cuerpo. Destruido con azotes. Por sus pecados. Por el castigo de la paz de Israel con Dios eterno, que estaba airado con ellos. Por ellos romper su pacto eterno. Y todo este sufrimiento. Y padecimiento del Mesías en su cuerpo. Los justificaría delante de Dios justo, y sanaría todas sus enfermedades. 6. Gracia. La profecía les habla de su don de la gracia, de esta forma. Isa 53, 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A pesar del pueblo de Israel abandonar a Dios y romper su pacto. Dios cargó en Jesús el Mesías el pecado de todos ellos. Por su gracia. Ellos terminaron siendo salvos por la gracia de Dios eterno. Y no por cumplir con el pacto. Porque lo rompieron. 7. Justicia. La profecía también les habla de la justicia de Dios eterno, diciéndoles. Isa 53, 7 Angustiado él, y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isa 53, 8 Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por todo lo antes mencionado, Jesús el Mesías, tuvo que ir a cumplir la voluntad de Dios. Para Dios hacer justicia con él, a su pueblo que había escogido y hecho pacto. Con angustia, se sometió a la voluntad de Dios. Porque vería a su pueblo blasfemarle y despreciarle. Haciéndolo pasar por el sufrimiento y padecimiento. Él sería llevado como se llevaba al cordero para trasquilar y sacrificar por el pecado. Pero fue igual que el corderito era llevado al sacrificio, enmudeció y no abrió su boca. Pero no habló nada. Porque estaba delante de un pueblo ciego, y guías de ciegos. Y este pueblo le hizo juicio, y lo condenó a muerte. Y por la rebelión de su pueblo, antes de morir lo azotan.
8. Santidad. La profecía nos habla de la santidad del Mesías. Y nos dice, Isa 53, 9 y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El profeta habla de su santidad. Porque aunque fue sacrificado delante de impíos. Y muere al lado de impíos. Pero lo llevan a sepultar como rico. Nunca hizo mal a nadie. Ni hubo engaño en su boca. El Mesías va al sacrificio y muerte con los delincuentes. Pero el Mesías era inocente de todo lo que lo acusaban. No encontraron delitos para sentenciarlo a muerte. Pero el pueblo decide soltar a un malhechor y entregarlo a muerte de crucifixión o madero. Y un rico pide su cuerpo para sepultarlo en un sepulcro nuevo que había tallado. 9. Expiación. La profecía también indica que su vida sería entregada en expiación, de la siguiente forma. Isaías 53. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A pesar de ser santo. La voluntad de Dios lo sujetó a padecimiento. Porque así lo eligió el pueblo de Israel que su Mesías padeciera. Por ellos romper su pacto. Tuvo que padecer y sufrir por causa de su pueblo. Y fue entregado a expiación. Coloca su vida en expiación por el pecado. Así como se establecía en la ley de sacrificio expiatorio. Él fuera el cordero pascual de expiación por el pecado de su pueblo Israel. 10. Sabiduría. El profeta habla de la sabiduría y el conocimiento del Mesías. En el verso 53.11 de Isaías. Dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. El Mesías tenía el conocimiento de todo el plan de redención. Y por este conocimiento justificó a muchos. Ya que muchos han creído en él, sin haber visto nada, sin conocimiento de nada. Sin saber de ley, creen. Este conocimiento del Mesías justifica al mundo que creó, a un pueblo que escogió, a un ser humano que demanda justicia. Y cree en él. 11. Resurrección. Toda la profecía se dio a conocer a su pueblo, también les hizo saber la resurrección de los muertos. El Mesías resucita después de padecer y ser muerto. Según nos dice la profecía. Isa 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque después de haberlo sujetado a padecimiento. Cuando puso su vida en expiación por el pecado. Vivirá por largos días. Y solo hay días largo. En la eternidad con Dios. Donde no hay tiempo. Como el de los hombres. Y luego de esta resurrección. El Mesías vio prosperar todo lo que hizo. Porque sus discípulos lo dieron a conocer en Jerusalén y en el mundo. Y su fama se extendió por toda la tierra. 12. Glorificación. La profecía indica también su grandeza, poder y gloria, diciendo. Isa 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Por toda la obra admirable hecha por el Mesías. De dar su vida en sufrimiento, padecimiento y en expiación. Dar su vida para perdonar sus pecados, y haber orado por los transgresores de la ley. Pidiendo a Dios no le tome en cuenta su pecado. Y cumplir la voluntad del Padre Eterno. Y resucitar, como él mismo profetizó, al tercer día. Dios le dio parte con los grandes. Le dio su gloria, como en el principio, al lado de su Padre. Ahora, con cuerpo de hombre, sentado a la diestra de la gloria de Dios. Así como sucedió en el tabernáculo cuando fue erigido por Moisés, después de hacer todo el acto solemne de la obra expiatoria. La gloria de Dios cubrió el tabernáculo. Esto era una figura de lo que pasaría. Y así pasó el Mesías fue glorificado.